Debo decir, ante versiones políticamente interesadas, que continuaré en el ejercicio del mandato que me ha conferido el pueblo de la nación, hasta la finalización del término fijado por la ley. Llegamos a 1977 con esta institución. ¿Con cuál institución se refiere? Con el Congreso de la Nación Argentina. Las expresiones son permanentes, entiendo que sí. Por cierto que sí. Comunicado número 1 de la Junta Militar. Se comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Yo quisiera cerrar este encuentro con alguna reflexión, justamente por tratarse de esta síntesis hecha entre un futuro que se cierra, entre un pasado que se cierra y un futuro que se abre. No sentirse defraudado porque dice, ¿y acá dónde están las elecciones? No sentirse defraudado porque no lo van a encontrar. No lo busquen, pierden tiempo. Nadie tiene que defenderse por haber ganado una guerra justa. Una lucha frente a la cual queda una sola alternativa: el exterminio total del enemigo. ¿Quiénes son los que impulsan para que aparezcan los militares? Los militares no llaman a Martínez de Oz, es al revés. Martínez de Oz es el representante del poder económico, del establishment. Hemos dado vuelta una hoja del intervencionismo estatizante y agobiante de la actividad económica para dar paso a la liberación de las fuerzas productivas. Bueno, este tema es una bravía defensa de la industria nacional y se llama José Mercado. José Mercado compra todo importado. Lleve a colores síndrome de Miami. Antes la competencia era insuficiente. Teníamos productos buenos, pero muchas veces el consumidor debía conformarse con lo que había sin poder comparar. Ahora tiene para elegir, además de los productos nacionales, los importados. Alfombras persas, muñequitas de goma, olor a Francia y los digitales. Durante su gestión, la industria nacional quedó prácticamente destruida. Viste que murió Martínez de Oz. ¿Sabes quién firmó los obituarios el fin de semana? ¿Quién saludó? ¿Quién dedicó? Carlos Blaquier. Ledesma, ¿te suena Ledesma? El apagón de Ledesma, Jujuy. Jujuy, ¿no? Apagaron a propósito toda la ciudad de Ledesma para hacer volar a 400 sindicalistas. Juan Bautista el Tata Joffre, Carlos Pani, un periodista muy conocido del diario La Nación, que trató hace poco de judeo-marxista a un viceministro, te guste o no, lo trató de judeo-marxista. Aviso fúnebres, obituario a Martínez de Oz. Carlos Pagni, de La Nación, Jorge Rafael Videla. Acá se ve la pata civil de la dictadura. ¿Quiénes apoyaban y quiénes llamaban al partido militar todo el tiempo? Esto no fue una dictadura militar solamente, ¿no? Hubo políticos, hubo empresas. Hubo empresas, hubo, sectores de los medios de comunicación. Hago votos por la felicidad de cada uno y fundamentalmente para que la prensa argentina sea lo que todos esperamos de ella. Justamente una prensa libre porque es responsable. Por aquellos días los medios colaboraron mucho para que se instalaran términos como extremistas, penetración marxista, subversión, palabras que lamentablemente todavía están latentes en el pensamiento de algunos. Una prensa libre porque es responsable. Una nota publicada el 1 de diciembre de 1977, diario Clarín, La ardua recuperación se llama el título, y diálogo con extremistas que se entregaron voluntariamente. El spa donde iban los llamados subversivos. Fue aquí inaugurada una planta de papel prensa. El spa donde iban los llamados subversivos. Cada hora vino con su muerte. Si el tiempo era una cueva de ladrones,
Buenos Aires ya no son tan Buenos Aires. La vida es nada más que un blanco móvil. Usted preguntará por qué cantamos. Hay que demostrarle al mundo cómo somos los argentinos. Esta es nuestra gran carta de presentación. Y no tiene que haber faltas de ortografía. Así que vamos, muchachos, con buena letra, y va a ser mundial. A pocos metros del Estadio Monumental estaban aullando los presos bajo tortura. ¡El mejor mundial! ¡Organización extraordinaria! Y a pocos metros se les metían inyecciones, los envolvían en bolsas para tirarlos al mar y que se los comieran los tiburones. La Armada Argentina decidió que los prisioneros que tenía en la Escuela de Mecánica fueran eliminados arrojándolos al mar desde aviones navales. No trasladar en los vuelos a personas embarazadas, a mujeres embarazadas, sino que se esperaba que diesen a luz, manteniéndolas en unas habitaciones especiales que estaban para ellas, y recién después del nacimiento se la mataba a través de los vuelos. A los niños, en general, no se les daba a los familiares, entonces esos chicos había que rescatarlos y llevarlos a familias bien nacidas, y a familiares de oficiales, o amigos de oficiales, o de la Armada o de otra fuerza. En presencia del juez, con el antropólogo, los chicos jóvenes, que parecía todo un ritual, corriendo a la tierra, la vi a Laura. Los huesitos de Laura, el pelo de Laura, la ropa que tenía puesta, y las palabras del doctor Clay Snow, que me llama aparte y me dice: Estela, tú eres abuela. Porque los huesitos de la pelvis tenían las marquitas del embarazo. Ahí terminé de hacer el duelo. Pero ¿cómo fueron los orígenes de la prensa gráfica? ¿Cuándo empezó todo? Año 300 a.C., antigua Roma. Aparecen escritas en tablillas de mármol las primeras leyes, y con ellas llegan las noticias sobre la sociedad, los sucesos y comentarios. Año 413 después de Cristo. Los chinos dan a conocer algunos hechos importantes bajo el nombre de noticias mezcladas. Siglo XV. Todo se acelera cuando Gutenberg, un herrero alemán, inventa la imprenta. El primer libro impreso fue la Biblia, en un momento donde se dirimía quién estaba primero, si Dios o el ser humano. En 1702 aparece en Inglaterra el Daily Courant, que fue el primer periódico que salía todos los días, o sea, el primer diario. Siglo XVIII. Los líderes políticos toman conciencia de la influencia de la prensa sobre la visión de la realidad de la población, y surgen muchos periódicos representando distintos pensamientos ideológicos. Siglo XIX. Émile Girardin, quien funda la Presse, es considerado el inventor de la prensa periódica moderna, pero también es quien convierte la noticia en una mercancía. La suscripción de 40 francos no cubre el costo del diario, la diferencia es pagada con los primeros anuncios publicitarios. Girardin es el primer empresario mediático y representa la primera unión entre periodismo y capitalismo, iniciando la prensa industrial al fundar el periodismo de información y popular. Argentina, 1810. Nace el primer diario, La Gaceta de Buenos Aires, escrito por Mariano Moreno para publicitar las acciones de la primera junta. En él colaboraron Manuel Belgrano y Juan José Castelli. Durante este siglo, ya en la época de Rosas, surgen los primeros diarios opositores y oficialistas. 1869. Aparece La Prensa, fundado por José Cepaz, vocero de los sectores conservadores y difusor del liberalismo económico. 1870. El expresidente Bartolomé Mitre funda La Nación, de inclinación conservadora. 1890. Nace el periódico socialista La Vanguardia, dirigido por Juan B. Justo. 1913. Natalio Botana revoluciona el periodismo con la creación del diario Crítica, un periódico para el trabajador de la clase media argentina todavía en formación. 1945. El periodista Roberto Jorge Noble, ex integrante del Partido Socialista en los 20s, funda Clarín. 1963. Aparece el diario vespertino Crónica, de tendencia peronista. Su lema es: firme junto al pueblo.
1971. Durante el golpe de Estado de Agustín Lanusse, surge un diario que critica las acciones de la dictadura militar y relata hechos que otros diarios no imprimen. La Opinión. 1987. Junto con la democracia nace Página 12. Su fundador, Jorge Lanata, declara: pensábamos que este país necesitaba un medio pluralista con un único compromiso, con la democracia y los derechos humanos. En los años 20, un pensador italiano estudió las formas de dominación en las sociedades modernas. A esa forma de dominación la llamó hegemonía y la definió como el modo en que la clase dominante somete a las clases proletarias. Las clases dominantes ejercen el control social desde la economía y la política, pero este pensador italiano plantea que además y fundamentalmente se ejerce desde la cultura. Según él, la hegemonía se instala a través del sistema educativo, las instituciones religiosas y los medios de comunicación. Además acuñó el concepto sociedad civil e impuso el término intelectual colectivo. Fue a fines del siglo XX cuando la globalización intentó romper las fronteras comerciales y culturales para imponer la hegemonía del llamado pensamiento único. Fue en este momento que resurgieron con fuerza las ideas de Antonio Gramsci. El pensamiento de Gramsci se convirtió en una herramienta fundamental para todos esos movimientos que rechazaban la globalización del capitalismo. A más de 70 años de su muerte, estos movimientos se siguen alimentando de sus ideas. Antonio Gramsci nació el 22 de enero de 1891 en la isla de Cerdeña, al sur de Italia. Durante su adolescencia se instaló en Turín, donde se afilió al Partido Socialista Italiano. Ingresó a la universidad, pero dejó sus estudios y se dedicó al periodismo, donde se destacó por su lucidez intelectual. Cuando en 1917 estalló la Revolución Rusa, Gramsci la apoyó con entusiasmo e incluso viajó a la Unión Soviética, donde fue testigo privilegiado de la instauración del comunismo. La revolución bolchevique se apoyó en organizaciones de obreros y campesinos llamadas Soviet. Gramsci intentó aplicar en Italia el modelo soviético, uniendo el obrero industrial del norte con el campesino del sur. Para llevar a la acción su pensamiento, ingresó a trabajar en la fábrica Fiat en Turín. Con la participación de trabajadores socialistas y anarquistas, creó en la empresa automotriz los consejos de fábrica, siguiendo el modelo de los soviets rusos. Los consejos de fábrica fueron órganos políticos cuyo objetivo máximo era lograr la revolución proletaria. Entre 1919 y 1920, la agitación obrera llegó a su máximo apogeo. Una sucesión de huelgas y protestas contra las patronales configuraron lo que se llamó el Bienio Rojo. Como consecuencia, las empresas prohibieron los consejos de fábrica. Los trabajadores respondieron con una huelga general. Los empresarios, alarmados por la situación, apelaron a un líder político anticomunista de una fracción minoritaria llamado Benito Mussolini. Entrará más tarde como el principal protagonista del capítulo más horrible en la historia de Italia. È sacrosantemente vero. Io mi preoccupo tutti i giorni, dalla mattina alla sera, lavorando senza contare le ore di lavoro
mi preoccupo di dare il massimo lavoro possibile a tutti gli operai italiani. Mussolini tenía su propia fuerza de choque llamada los fascios, de donde saldrá más tarde la palabra fascista. Con sus camisas negras había participado en numerosos episodios de violencia y agresión contra sus adversarios políticos, especialmente socialistas y comunistas. Mussolini sometió por la fuerza a los líderes de izquierda. A partir de estos episodios, las arengas revolucionarias de Gramsci se hicieron más extremas. En noviembre de 1925 fue detenido, luego juzgado y condenado a 20 años de cárcel. Los cargos fueron actividad conspirativa, apología del delito e incitación al odio de clase. El fiscal fascista que lo condenó lo resumió en la frase: debemos impedir funcionar a este cerebro. Ese era el objetivo. Nunca lo lograron. A partir de ese momento se transformó en uno de los presos políticos más célebres de la historia. Justamente en esos años de encierro escribió en unos cuadernos que le permitieron tener en la celda. Esas anotaciones fueron conocidas luego como los cuadernos de la cárcel. En más de 3.000 páginas, Gramsci describe su visión del mundo y propone mecanismos para cambiar la realidad. Según su perspectiva, en toda sociedad de clases hay relaciones de fuerza que son cambiantes. Al igual que Marx, Antonio Gramsci cree que filosofía y política están unidas en el accionar de un sujeto social colectivo, el proletariado. El objetivo de la revolución es transformar las instituciones y las relaciones sociales. También debe cambiar a los hombres porque la revolución debe ser una gran reforma intelectual y moral. Pero para ello es necesario contrarrestar la cultura hegemónica. ¿Pero qué es la hegemonía? Tradicionalmente, el concepto de hegemonía se refiere al predominio de un grupo, clase social, estado o institución sobre otro de su mismo tipo. Gramsci usa este concepto para entender cómo las clases dominantes ejercen su poder en la sociedad y plantea que la hegemonía es una imposición de tipo cultural. Las clases dominantes imponen su idea de sociedad a las clases oprimidas. Su visión del mundo se impone sobre las demás. La hegemonía se instrumenta a través de la educación, la religión y los medios de comunicación, lo que él llama la sociedad civil. Además de una sociedad civil comprometida, toda revolución, dice Gramsci, necesita de condiciones objetivas y subjetivas para materializarse. Cuando los actores sociales reconocen los problemas comunes y se ponen de acuerdo en las soluciones, se están creando las condiciones subjetivas para una revolución. Las condiciones objetivas, en cambio, las provee la crisis del capitalismo. Desocupación, miseria, desplazados del sistema. Pero además, para generar una revolución, es necesario un sujeto revolucionario. El sujeto revolucionario es un sujeto colectivo. Este sujeto colectivo, o sea, la clase trabajadora, genera otra idea hegemónica que transforma a la sociedad y que a su vez influye y transforma al individuo. Esto lleva a otro concepto fundamental de Gramsci: la filosofía de la praxis. No se puede separar al sujeto del objeto, tampoco el ser del pensar y el hacer. La praxis es el territorio donde se unen la idea y la acción. La praxis revolucionaria propone una idea de contrapoder.
Pero esta idea necesita también de una filosofía contrahegemónica. La contrahegemonía es la idea de sociedad de las clases sometidas que confronta con la hegemonía de la clase dominante. Para la filosofía de la praxis, de todas las formas de práctica, la más alta es la revolución. Por eso el marxismo es una filosofía de la revolución. Antonio Gramsci murió, luego de una larga enfermedad, el 27 de abril de 1937, con tan solo 46 años. Los 32 cuadernos de la cárcel contienen reflexiones y apuntes elaborados durante su reclusión. Es un testimonio lúcido y duradero que aún sobrevive en los múltiples movimientos de resistencia político-culturales en todo el mundo. A finales del siglo XX, las manifestaciones contra la globalización capitalista vieron emerger a la sociedad civil y sus ideas contrahegemónicas. Sindicatos, trabajadores desocupados, estudiantes, campesinos, indígenas, feministas, ecologistas y minorías sexuales. Estos movimientos, cada uno con sus reivindicaciones, son continuadores del pensamiento de Antonio Gramsci. Gramsci propuso actuar con el optimismo de la voluntad, porque el socialismo es esperanza. Su vida y su lucha están marcadas por su férrea convicción de que el mundo es como es, pero que también puede ser de otra manera. Y esa es la misión: cambiarlo. El ejercicio de desarmar una noticia y analizar sus partes nos permite preguntarnos y entender su construcción. Veamos el mapa de medios de comunicación, tal como estaba cuando se sancionó el 10 de octubre de 2009 la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual. El Grupo Clarín, cuya composición accionaria está dividida en un 70% propiedad de Ernestina Herrera de Noble, Héctor Mañeto, Lucio Pagliaro y José Aranda, un 18% en manos de Goldman Sachs, Sociedad Anónima, y el resto cotiza en la bolsa. Posee, para el momento en que se sancionó la ley, el diario Clarín, Olé, La Razón, la agencia de noticias DIN, las revistas Pymes, Genios y El, entre otros medios gráficos nacionales. Además, es dueño de Canal 13, el canal de noticias TN y el canal de cable Volver, la radio Mitre, entre otros. Y tiene el 60% de las acciones de Multicanal, Cablevisión, Fibertel, Flash, Ciudad Internet, Full Cero y Data Markets. También el 50% de TIC Sport. Adquirió el 55% de la productora Polka, el 30% de Ideas del Sur, otro 30% de Patagonic y un 80% del Grupo Cimero. Poseedor de los diarios La Voz del Interior de Córdoba y Los Andes de Mendoza. Además, el Grupo Clarín es propietario en un 37% de Papel Prensa, empresa que provee de papel de diarios a los periódicos argentinos. Un porcentaje igual posee La Nación y un 26% está en manos del Estado. Por su parte, el Multimedia Grupo 1, de Daniel Vilá y del exministro de Menem, José Luis Manzano, se inicia en 1994, con la fundación de la empresa Supercanal, dedicada a la televisión por cable, de la que hoy conservan el 83% de las acciones. Tienen 25 empresas de televisión por cable, con una cartera de 227.000 abonados en Mendoza, San Juan, Catamarca, La Rioja, San Luis y Córdoba. Es así que el Grupo 1 tiene ediciones locales en Santa Fe, Mendoza y Entre Ríos,
entre otros periódicos de diferentes partes del país, y posee el 51% del diario La Capital de Rosario. También el grupo tiene el 47% de las acciones de América Medios, que posee el canal América TV, el canal 10 de Junín y el canal de noticias América 24, además de la radio La Red. Pero sus principales inversiones, básicamente, se centran en el interior del país. El español Grupo Prisa controla más de 1000 emisoras, entre propias y asociadas. En Argentina posee FM Hit, las 40 principales en Buenos Aires, y AM Radio Continental, que retransmite para una cadena de innumerables radios de todo el país. El Grupo Prisa también tiene un inmenso control sobre el mercado de libros en América Latina, a través de las editoriales Alfaguara, Aguilar y Tauros, además de Santillana, que produce casi todos los textos escolares que utilizan los alumnos latinoamericanos. Por su parte, el Grupo Haddad tiene el 100% del canal de noticias de cable C5N, del portal de noticias Infobae.com y las radios Mega, TKM, Pop y Vale, de frecuencia modulada, y la AM Radio 10, entre otros medios. El denominado Grupo de Narváez tiene, además de las acciones en Canal América, el 100% de los medios gráficos El Cronista Comercial, la revista Apertura y la revista Information Technology. A esta concentración de la información en manos de pocos grupos mediáticos se le suma la falta de federalización de la noticia. Según un estudio de retransmisión, la mayoría de la información proviene de la capital federal. La región pampeana solo produce el 28% de sus contenidos, la del Cuyo el 38%, el noroeste el 36% y el noreste un 24%.